micrófono abierto para conversar o a través del chat también podemos intercambiar ideas, opiniones. ¿Ya? Muy bien, muchachos. ¿Todo correcto? A ver, quiero escuchar una voz. A ver, si puedes abrir tu micrófono. A ver, ¿qué me dice Alessandra? Tengo a Elena por aquí, a Sebastián. A ver. Todo bien, profesor. Todo bien. Yasmín, gracias. Gracias. ¿Escuchan? Todo claro, ¿no es cierto? Muy bien, chicos. Importante escucharlos, ¿ya? Importantísimo escucharlos. Sebastián. Denis, ¿es el mismo Sebastián que conocemos? Exacto, Yair. Es mi querido Sebastián. Buenas tardes, Sebastián. Gusto de estar contigo. Hola, profe, buenas tardes. Mi Sebastián. Yo cuando dije Sebastián, pero solamente vi el ni, yo dije, bueno, Sebastián ni, no sé, ni Canoón, pero ahora que he ampliado la pantalla veo Sebastián Nizama. Oye, ¿qué? No hay dos. Qué bien, qué gusto, hijo, qué gusto, la verdad. Bueno, vamos a empezar, sin preámbulos. Listo. Vamos entonces, muchachos. Les quiero compartir este material que tengo preparado para ustedes, para complementar lo que habrían visto en el videíto. Vamos a empezar con la jerarquía textual, ¿ok? Entonces, permítanme ustedes que les comparta este material. Vamos a ver. Ajá, ahí estamos, claro que sí. Pero antes de eso no puedo dejar pasar, ¿ya? Grupo de estudio de Ciencias, ojo, ahí estamos, dirigido por mi amigo Denis Pacheco. Ay. Ahora sí, se abre el telón. Claro. Vamos a hablar de la jerarquía textual, muchachos, que es básico para el examen de admisión, ¿ya? Muy bien, básico para el examen de admisión. Muy bien. Chicos, la pregunta de rigor. ¿Se ve mi pantalla? ¿Sí? ¿Sí? Sí, profesor. Se ve la pantalla, muy bien, muchas gracias. Empezamos, vamos a empezar. A ver, cuando hablamos de jerarquía textual, muchachos, hablamos de las ideas que son básicas para comprender un texto, ¿ya? Esa es la jerarquía textual. Vamos a hablar hoy día básicamente de 3 tipos de ideas muy importantes que va a ser complemento para para la próxima semana. Vamos a estudiar tipos de preguntas, ¿ya? En los textos que también está en tus sílabos. Si vamos a hablar de jerarquía textual, tenemos que hablar del texto, porque jerarquía, el nivel de idea, las ideas. Hay ideas más importantes y ideas menos importantes. Eso es jerarquía. ¿Ok? Muy bien. Pero tenemos que hablar del texto. ¿Qué es el texto? Bueno, ustedes saben que un texto es un conjunto organizado de ideas, ¿correcto? Conjunto organizado de ideas. Contiene un mensaje, sigue un hilo temático y expresa una intención del autor. Ese es un texto. Ahora, chicos, un texto debe tener 3 características fundamentales. Si no, no puede ser texto. Un texto tiene que tener unidad temática, coherencia y cohesión y suficiencia informativa. Esas son las características más importantes de un texto. Unidad temática significa que todas las ideas tienen que aportar al desarrollo del tema común. O sea, las ideas tienen que desarrollarse a partir del tema común. A eso le llamamos progresión temática. Coherencia y cohesión es importante porque la coherencia quiere decir que las ideas se tienen que organizar de forma lógica, ¿correcto? Tiene que ver coherencia, las ideas se organizan de forma lógica. Y la cohesión tiene que ver con los elementos de enlace. Estamos hablando de los conectores,
estamos hablando de los referentes. A veces, muchachos, te digo una cosa, a veces no le damos importancia a los referentes. Los referentes son elementos de cohesión muy importantes para entender un texto. Miren, muchachos, lo importante que es esto que estamos hablando. Coherencia y cohesión. Finalmente, una característica que es importante es la suficiencia informativa. Es decir, no hay una idea que no sirva para entender el texto. A veces, como lectores, no le damos importancia a las ideas secundarias. Yo he tenido estudiantes que me han dicho, profesor, lo más importante es la idea principal y lo demás es relleno. Perdón, no. Craso error, no es relleno. Es como que yo le contesté a este chico hace mucho tiempo, yo le dije, cuando Messi estaba en su mayor apogeo, ¿no? Es como que al Barcelona tiene su Messi, y los demás jugadores son las ideas secundarias. Pero déjalo a Messi que juegue solo, ¿qué va a hacer? Entonces, si tú me dices que la idea principal es lo más importante, lo demás es lo de menos, estamos mal, pues. Las ideas secundarias, chicos, cumplen un papel muy importante para la comprensión cabal del texto, para saber la intención del autor. Las ideas secundarias son importantes, por eso que la suficiencia informativa es eso. Toda idea cumple una función en el texto. Ahora que hemos visto las características del texto, muchachos, vamos a ver, acá la sala, bueno ya, listo. Vamos a ver los elementos del texto. Cuando hablamos de jerarquía, hablamos de estas cuatro importantes del texto. Tema, idea principal, tema central y las ideas secundarias. Hablamos del tema, rapidísimo. El tema es el asunto general del texto, el cual articula las ideas. Chicos, el tema es el sujeto principal. ¿De qué o de quién se habla en el texto? Cuando leamos un texto, nos preguntamos, ¿de quién están hablando? Ah, están hablando del Facebook. Listo, ese es el tema. El tema es el asunto general, que no especifica, es el sujeto del texto. Pero ustedes me dirán, profesor, pero decir el Facebook me dice lo general, pero no me dice nada más. Ah, ya. Pero tengo la idea, tengo el tema central. El tema central vendría a ser de ese tema. ¿Qué es lo específico? ¿Qué es lo específico? Por ejemplo, el Facebook. Sí, pero ¿qué me dice del Facebook? ¿Qué me dice el Facebook, el autor? Me dice sus ventajas. Ah, ya. Entonces el tema central sería ventajas del Facebook. Eso es importante porque, por ejemplo, San Marcos, muchachos, a ver, vamos a hablar de San Marcos. Por ejemplo, San Marcos toma mucho lo que es el tema central. Y el tema central lo vamos a determinar a partir del tema más un aspecto específico. ¿Correcto? Ahora, una vez que ya tengo el tema central, pero todo es por jerarquía, ¿te das cuenta? Primero es tema, idea general. Después, a la idea general la vamos a especificar, tema central. Y ahora, a ese tema central le vamos a hacer una pregunta. ¿Qué se dice de ese tema central? Y ahí vamos a poder determinar entonces la idea principal. La idea principal lo vamos a determinar a partir de la pregunta, ¿qué se dice del tema central? Entonces, es la información más importante, pero cuidado, cuidado. La idea principal no siempre está explícita en el texto. ¿Qué te quiero decir? La idea principal no siempre está escrita. También se puede presentar en forma implícita, es decir, lo tenemos que deducir. Ojo, hay que estar atentos a la lectura. Una cosita más te voy a decir de la idea principal. La idea principal puede estar en cualquier parte del texto. A veces se piensa que la idea principal puede estar al inicio. No necesariamente. La idea principal puede estar al inicio, puede estar al final, puede estar en el medio. O sea, que ya sabes. La idea principal es lo que se dice del tema central, que en cualquier parte del texto, que puede estar explícita o implícita, y viene a ser la idea
digamos, la idea medular, o sea, la idea cuya información, ¿no? O que contiene la información más importante. ¿Y cómo me doy cuenta, profesor, que esa idea tiene la información más importante? Porque las demás ideas van a girar en torno a esta. Esa es una de las características de la idea central. Todas las demás ideas van a hablar en torno a esta idea. Entonces, eso es lo que tenemos que darnos cuenta. ¿Y quiénes son esas ideas que van a hablar en torno a esta? Las secundarias. ¿Son importantes las ideas secundarias? Son muy importantes en el texto porque, repito, gracias a estas vamos a entender qué es lo que el autor me quiere decir. ¿No es cierto? Muy bien. Entonces, muchachos, vamos a ir viendo esta estructura de la siguiente manera. Todo texto en su jerarquía, aquí le estoy mostrando un gráfico que tiene 3 partes fundamentales, ¿no? El tema, la idea principal y las ideas secundarias. Esa es la jerarquía básica del texto, muchachos. El tema, ya habíamos dicho, es el asunto general. La idea principal es el enunciado esencial del texto que responde a la pregunta de qué trata y qué se dice. Y las ideas secundarias son las ideas de apoyo. Son importantísimas. Poniendo un ejemplo, imaginemos que estamos leyendo un texto que hable del calentamiento global. ¿Cómo me voy a dar? Ahorita te voy a pasar en esta diapositiva tengo un esquemita muy interesante que nos va a ayudar a encontrar o a saber o a determinar el tema del texto. Entonces, si estamos leyendo un texto que hable del calentamiento global, y usted me dirá, profesor, ¿y por qué el calentamiento global? Porque todo el contenido textual habla del calentamiento global. Y cuando me pregunto, ¿de qué o de quién se habla? Se habla del calentamiento global. Ese es el tema. Y si pregunto, ¿cuál sería el tema central entonces? El aspecto específico. ¿Cuál sería el aspecto específico? De repente el peligro que trae el calentamiento global. Entonces el tema central sería peligros del calentamiento global. Y entonces hacemos la pregunta, ¿qué se dice de esos peligros que trae el calentamiento global? ¿Qué se dice? Se dice que el calentamiento global pone en peligro la vida en la Tierra o la vida terrestre. ¿Ves? Estas cositas, si nosotros la ubicamos bien, nos va a ayudar a encontrar estos tipos de preguntas. Lo vamos a hacer la próxima semana, no se preocupen. Estamos haciendo la jerarquía textual, poniéndonos en la cancha. Poniéndonos en la cancha, ¿ya? Por eso que he querido comenzar esta primera clase con ustedes, hablando de la jerarquía textual, porque te pinto la cancha. Disculpen que le haga esa analogía, ¿no? Un poquito de fútbol. Te pinto la cancha, te la muestro, ¿ya? Y vamos a ir entrando poco a poco, poco a poco. Entonces, por eso que hablamos de la jerarquía primero. Tema, idea principal, y las ideas secundarias son aquellas que van a reforzar a esa idea principal, ¿no? La van a explicar, la van a ejemplificar, la van a comparar. ¿Correcto, chicos? A ver, si alguien tiene alguna pregunta, con toda confianza. ¿Hasta ahí hay alguna duda, chicos? ¿Hasta ahí cómo vamos? ¿Hay alguna inquietud, algún interrogante, muchachos? ¿Sí? Con toda confianza, por favor. Ya saben, no me gusta hablar solo, muchachos, porque es triste estar solo, ¿no? ¿Qué me dice? Todo está claro, ¿Todo profesor. claro? Todo claro hasta el momento. Gracias, hijita. Gracias. Muy bien. A ver, no quiero ponerte presión, mi querido. ¿Dónde estás? No se ha ido, ¿no? Mi querido Sebastián. Ahí está, no te voy a agarrar de puntos, Sebastián. Pero ya sabes que siempre es bueno la comunicación. Muy bien. ¿Qué te parece, antes de entrar al texto, porque vamos a ver un ejemplo de lo que le estoy hablando, pero de una forma más gráfica? ¿Qué te parece? A ver, mira. A ver. Acá tengo un textito, chiquito nomás. Es un texto de corte expositivo. ¿Qué te parece si te explico
¿Cómo llegamos al tema central y a la idea principal de este pequeño texto? A ver, por ejemplo, vamos a leerlo, ¿ya? Dice, un nuevo estudio publicado en la revista Journal of Neurology, ¿no? No soy muy bueno en inglés, y Psychiatry, Neurogerry y Psychiatry, revela evidencia de un vínculo entre la actividad física y la esclerosis lateral amiotrófica, ELA, lo que respalda la idea de que un historial de ejercicio desmesurado puede aumentar el riesgo de desarrollar este raro trastorno neurológico. La ELA, también conocida como enfermedad de Lon-Geri, ataca principalmente las células nerviosas motoras o neuronas que regulan los músculos detrás de los movimientos voluntarios como caminar, hablar y masticar. Rapidísimo, muchachos. Un texto cortito te he querido traer como un ejemplo, una gráfica de lo que estamos hablando. ¿Cómo determino el tema de ese texto? Hemos dicho que el tema es el sujeto principal de qué o de quién se habla. Pero, profesor, el tema entonces tiene que estar en todo el contenido textual, evidentemente. Entonces, apuntamos con amarillo las ideas. Ya vamos a hacer en una clase vamos a hacer las técnicas de la comprensión lectora que nos ayuda. Vamos a hablar del subrayado y del sumillado también, que nos va a ayudar bastante, ¿ya? Entonces, ¿está hablando de quién? Está hablando de una enfermedad del texto. El texto está hablando de una enfermedad que se llama ELA, esclerosis lateral amiotrófica. Entonces, ¿de qué o de quién se habla? Ah, ojo, chicos, se aconseja leer el texto 2 veces. ¿Ya? También vamos a hablar de un método para la comprensión lectora que yo le llamo láser, ¿ya? Es un método interesante que nos va a ayudar a comprender mejor un texto. Entonces, en este caso, como es un texto cortito, ¿no? Vamos a ver de quién están hablando, ¿ya? Están hablando de la ELA, de la enfermedad llamada esclerosis lateral amiotrófica. Ese sería el tema. La esclerosis lateral amiotrófica llamada ELA. De esta enfermedad están hablando. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, el tema central, ¿cómo lo voy a obtener? El tema central será el tema más un aspecto específico. ¿Y cuál es el aspecto específico? ¿Cuál es la idea que el autor me menciona para entender la esclerosis lateral amiotrófica? Lo que está haciendo el autor es que esta enfermedad tiene una vinculación, ¿te das cuenta? Porque la ELA se va a vincular con un problema, porque, o sea, esta enfermedad, ¿no es cierto?, nace a partir de algo. Entonces hay una vinculación. ¿Cuál es la vinculación? Dice que lo que respalda la idea de que un historial de ejercicio desmesurado puede aumentar el riesgo de desarrollar este raro trastorno. O sea, el exceso de ejercicio, ¿no? Puede desarrollar este tipo de enfermedad, ¿no? Entonces, el tema central sería vínculo entre la actividad excesiva y la enfermedad. Ese es el tema central, porque la está vinculando. Y acá lo dice además, ¿no? Según este estudio publicado, hay un vínculo entre la actividad física, ahí dice, ¿no? La actividad física y la enfermedad llamada ELA. Pero esa actividad física, ¿cómo es? Es desmesurada, mira. Es exagerada. Ese es el tema central. Entonces, el texto habla de la ELA. El aspecto específico sería el vínculo de la ELA con la excesiva actividad. Entonces, vínculo entre la actividad excesiva y ELA. Y la idea principal, ¿cuál sería? Nos preguntamos entonces, ¿qué se dice de esa vinculación entre la actividad excesiva y la ELA? ¿Qué se dice? ¿Qué es lo que origina? ¿Qué pasa? Y entonces aquí está la idea principal. El ejercicio desmesurado puede aumentar el riesgo de desarrollar este trastorno. Entonces la idea principal es el exceso de ejercicios puede, ojo,
puede causar el trastorno neurológico motor, o en otras palabras, el exceso de ejercicio puede causar la enfermedad amiotrófica o ELA. ¿Correcto, chicos? Entonces, ahí tenemos un ejemplo, ahí tenemos un ejemplo de cómo podemos determinar el tema central y la idea principal. En este caso, ¿no? A ver. Tengo otro ejemplo en un texto argumentativo, pero yo creo que yo te voy a dejar este material, ¿ya? Te lo voy a compartir, ¿no? Te lo voy a compartir para que ustedes lo tengan y lo puedan leer, lo puedan repasar, ¿ya? No se preocupen. Este material que yo te estoy compartiendo lo voy a dejar al grupo, ¿no? Al profesor Denis para que lo comparta con ustedes. Chicos, finalmente, para cerrar este bloque de reforzamiento teórico con respecto a la jerarquía textual. Miren, muchachos, los tipos de preguntas que nos van a hacer en un examen de admisión o que nos hacen en estos tipos de textos sobre el tema central y la idea principal, es muy importante que nosotros comencemos a identificar, a relacionarnos, a familiarizarnos con este tipo de preguntas. Entonces, ya hemos hablado del tema central y la idea principal. Ya sabemos cómo sacamos el tema central, el tema más un aspecto específico. ¿Y cuáles son las preguntas que me hacen por el tema central? Por ejemplo, medularmente el texto trata, o se puede sostener a partir del texto. Estos son los textos dialécticos que también vamos a desarrollar. Texto A, texto B, los textos dialécticos que vamos a trabajar. ¿Cuál es el propósito del autor? El mejor título para el texto, ¿no? Porque el título y el tema central tienen mucha semejanza. El autor destaca principalmente que, ¿no? El texto A y el texto B gira en torno a, básicamente el texto constituye, ¿no? Esos son tipos de preguntas que básicamente nos van a medir el conocimiento sobre el tema central. Y las preguntas relacionadas a la idea principal, ¿cuál es el enunciado que mejor resume el texto? O la tesis del autor, o la idea cardinal, también la idea principal, ¿no? Son tipos de preguntas sobre la idea principal. Muy bien, chicos. Listo. Gracias ahí. Ahora, ¿qué te parece si nos vamos a la parte práctica? Esa que ya te compartí también en PDF. Pero antes, ¿alguna pregunta, chicos? Pasamos a la parte práctica, ¿qué te parece? ¿Sí? Ninguna hasta ahorita. Todo bien, todo claro. Así como tu profe. Muy bien, todo claro. No crean que cuando el estudiante me diga todo bien, todo claro, me preocupa un poco, ¿ah? Digo, ¿qué? ¿Todo bien? Ya está bien, perfecto. Ahora me vas a demostrar si está todo bien y todo claro. A ver, me vas a demostrar. A ver, vamos a compartir la pantalla. A ver, muchachos, permíteme que voy a compartir la pantalla con ustedes. Y te voy a ver, es documento de Word. No. Espérame un momentito. Un momentito. Ahí lo tengo yo. A ver, no, este no es. A ver, en Word mejor. Ahí está, en Word, ya está. A ver, ¿hay un micro abierto por ahí? ¿Alguien que quisiera participar? ¿Sí? Ninguno. A ver, vamos a ver. Compartamos la pantalla entonces, chicos. Bien, acá está. Listo. Aquí está, muchachos. Este material ustedes ya lo tienen, ¿correcto? Ustedes ya lo tienen. ¿Qué te parece si resolvemos el texto A? ¿Sí? ¿Puede ser? A ver, vamos a resolverlo conmigo, ¿ya? Es un texto muy interesante, ¿ah? Tiene su level. Lo voy a subir un poquito para que lo veas mejor. Ya, ajá, ahí está. Muy bien. Listo. A ver,
Vamos a leer el texto A, todos por favor concentrados. ¿Están viendo mi pantalla, chicos? ¿Sí lo ven? Este texto que tú lo tienes también, ¿lo estamos viendo todos? ¿Sí? Ajá, muy bien, muy bien. Por el chat también me pueden hablar, por favor, por el chat. Listo, muy bien, muy bien. Ya, sí. Ahí está. Sí se ve, me dice Marcela, gracias Carol, gracias Yasmín. Muy bien, sí se ve. Listo. A ver, entonces empezamos. Vamos a... ¿Qué nos piden? Nos piden el tema central. Ojo, atento, ¿ah? ¿Cómo hallamos el tema central? Dice, de la misma manera que los perros y los pastores ahuyentan del redil al pelirrojo león, sin dejarle que se acerque a las acobardadas reses, vigilando durante toda la noche, a pesar de que, ávido de carne, acomete 1 y 100 veces sin lograr nunca su propósito, porque llueven sobre él muchos venablos lanzados por brazos vigorosos y muchas teas ardientes que lo asustan, hasta que al despuntar el día se aleja furioso, volviendo a menudo la cabeza en busca de la presa que devora con sus ojos. Así se alejaba Ajax. Oh, vamos a ir haciendo algo, ¿ya? Así se alejaba Ajax. Voy a reforzar esta parte porque es medular. Desesperado de los teucros, desesperado y lleno de pesar, porque le importaba mucho la suerte de las naves aqueas. Como entra un asno impávido en un campo de trigo, sin hacer caso de los muchachos que lo guardan, ni de los palos que caen sobre él de todas partes, y menosprecia los esfuerzos de quienes lo rodean, sin apresurar siquiera su paso, penetrando cuando se le antoja en las crecidas mieses que deshace, y de las que no logran arrojarlo al fin, y con muchos esfuerzos, sino cuando está bien harto. Así los animosos troyanos y sus aliados, oriundos de tierras lejanas, perseguían al impar Ajax, hijo de Telamón, golpeando su escudo con las lanzas. Ajax mostraba unas veces su valor incomparable, revolviéndose como una fiera acosada y deteniendo la falange de los troyanos, y otras veces proseguía su retirada, moviéndose de cuando en cuando para impedirle que llegasen hasta las naves. Por esto aparecía su escudo enorme, poblado de dardos y de lanzas que en él se habían quedado prisioneras, y el suelo alrededor del héroe erizado de las que no llegaron a alcanzarlo. Un texto no muy común, ¿no? Un texto, digamos, de corte hasta poético, ¿no? Pero ¿podemos sacar el tema central de ese texto? Claro que sí. ¿Cómo lo tendríamos que hacer? ¿Qué es lo que me habla el autor? ¿De qué me dice? Tenemos que hallar al personaje principal. ¿Cuántas veces tenemos que leer el texto? 2. Así que en la segunda lectura vamos a ir subrayando lo medular del texto. ¿Correcto? Miren, no es un texto muy fácil, pero chicos, ningún texto se puede resistir al análisis. Eso es lo que yo quiero que tú me entiendas. Yo sé que ustedes van a lograr eso y mucho más. Cuando comencemos a leer analizando, ningún texto se puede resistir. A ver, vamos a darle otra lecturita rapidísima. Comienza con una analogía. Tenemos que ver esto de esta manera, mira. De la misma manera que los perros y los pastores ahuyentan del redil, o sea, del rebaño, al pelirrojo león, así como los perros y los pastores ahuyentan del rebaño, del lugar donde está el rebaño, al león, de la misma manera, dice, sin dejarle que se acerque a las acobardadas reses,
vigilando durante toda la noche a pesar de que ha habido de carne. ¿Quién? El león. Acomete 1 y 100 veces, sin lograr nunca su propósito. ¿Por qué? ¿Por qué no logra su propósito el león? Imagínate el león que quiere comerse una res, pero los perros y los pastores no lo dejan, lo ahuyentan, lo botan, y entonces el león no puede con tantos pastores o con tantos perros, él está solito, pero quiere comerse una res, y está ahí, ¿no? ¿Y por qué no puede comerse una res? Porque le llueven sobre él, chico, los referentes. ¿Te acuerdas que hablamos de los referentes? ¿Te acuerdas que te decía una de las características del texto es la cohesión? Claro, ahí está. Él es un referente, es una anáfora. ¿Quién es él? A ver, ¿quién me dice? Cuando dice, cuando llueven sobre él muchos venablos son dardos. ¿Quién es él, chicos? ¿El león? ¿Qué me dice? Claro, el león, muy bien. Y por eso que el león no puede comerse una res, porque quiere entrar, pero le caen sobre él, sobre el león, le caen dardos, lanzados por brazos vigorosos. ¿Quiénes son esos brazos vigorosos? Los de los pastores. Muchas teas ardientes. Una tea es como una antorcha, ¿no? Que lo asustan al león, hasta que al despuntar el día, tenemos que ir infiriendo. Una tea es una antorcha ardiente, quiere decir que el león quiere comerse una res en la noche. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque está la tea. Una tea es como una antorcha, ni modo que se ponga la antorcha de día, ¿no es cierto? Ahí está. Eso es lo bonito de la lectura, muchachos, que tenemos que ir haciendo inferencia. Entonces, ya sé lo que está hablando el autor en esa primera parte. En esa primera parte, el león, ¿qué pasa con el león? No puede comerse la res, porque le caen dardos, porque los pastores no lo dejan. Y entonces el león está furioso, está muerto de hambre, volviendo a menudo la cabeza en busca de la presa que devora con sus ojos, pero con sus ojos nomás lo puede devorar. No se lo puede comer porque los pastores y los perros no lo dejan. Listo, muchachos. ¿Por qué yo he subrayado, en este caso, he resaltado esta parte? Porque acá hay un punto de quiebre. Hasta aquí, hasta los ojos, me está hablando el autor del texto de cómo el león no puede comerse una presa porque no lo dejan, y entonces se retira furioso, se va asado, como quien dice. No puede, se devora a la res, se lo devora con los ojos nomás, porque no puede de otra manera. Pero a partir de acá, es una analogía, ¿ves? Pues eso dice, de la misma manera que eso le pasa al león, así le pasa a Ajax. Así se alejaba Ajax, así como el león que se aleja furioso porque no puede entrar al redil, así se alejaba Ajax. Y acá viene la historia de Ajax. Entonces yo te pregunto, ¿el tema central dónde está? ¿Por el león o por acá por lo que le pasaba a Ajax? ¿Dónde está el tema central? Esta primera parte es una introducción. Esta es una pequeña historia que introduce lo que principalmente el autor nos quiere hablar. El autor nos quiere hablar de Ajax, hijo de Telamón, aqueo. A ver, dice así, ¿qué pasa con Ajax? Así como ese león que se fue furioso, así le pasaba a Ajax, desesperado de los teucros, desesperado, lleno de pesar como el león, porque le importaba mucho la suerte de las llaves aqueas. Como entra un asno impávido en un campo de trigo, ya todo esto es una exposición de lo que sentía Ajax. ¿Qué es Ajax? Hijo de Telamón. Ese es Ajax, ¿no? Golpeando su escudo con las lanzas. Este Ajax era un aqueo, correcto, que era enemigo de los troyanos. Dice, Ajax, otra vez Ajax, lo voy a pintar porque Ajax, acuérdate que el tema es de lo que se trata, el sujeto del texto. El sujeto no es el león acá al inicio, este es el ejemplo.
Ajax mostraba unas veces su valor incomparable, así como el león. El león tenía valor para querer enfrentarse a los perros y a los pastores, pero no lo dejaban. Así Ajax demostraba su valor incomparable, revolviéndose como una fiera acosada, como el león, ¿ves? Está haciendo la comparación. Y deteniendo la falange de los troyanos. Y otra vez se proseguía su retirada, moviéndose de cuando en cuando para impedirles que llegasen hasta las naves. Estaba defendiendo las naves aqueas. Por esto aparecía su escudo enorme. Su escudo, chicos, su escudo. ¿De quién? ¿El escudo de quién? ¿El escudo de quién, muchachos? De Ajax. Otro referente. De Ajax. Correcto, muy bien. Este es otro referente. Chicos, los referentes son muy importantes. Muy importantes. Entonces, su escudo de Ajax, otra vez tengo Ajax. Enorme, dice, poblado de dardos. O sea, él defendía las naves aqueas. Y todos los dardos caían en el escudo de lanzas, que en él se habían quedado prisioneros. O sea, el dardo, la lanza, todo quedaba en el escudo de Ajax. Y el suelo alrededor del héroe. ¡Del héroe! Otro referente. ¿Quién es ese héroe? ¿Quién es ese héroe? Ajax, ¿no es cierto? Y el suelo alrededor del héroe, erizado de las que no llegaron a alcanzarlo. ¿Y por qué no llegaron a alcanzarlo esos escudos? Este es importante, ¿ah? ¿Por qué crees que no llegaron a alcanzar esos escudos a Ajax? ¿Porque Ajax se quedó ahí? ¿O porque tuvo que retirarse? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen? Es como el león. Lo que está haciendo el autor es una comparación. El león tuvo que retirarse, ¿no es cierto? Ya, Ajax también. Entonces, ¿cuál es el tema central? ¿Alguien tiene más o menos una idea? Ya sabes que el tema central... A ver, lo voy a poner, ¿ya? Lo voy a poner. El tema central, ¿cómo es? Es igual. A ver, vamos a ver. ¿A quién es igual? Al tema del texto, ¿no es cierto? ¿Más quién? ¿Más un aspecto específico? Más un aspecto específico. Muy bien, gracias, mi querido Sebastián. Más un aspecto específico. Listo. Entonces, a ver, ¿me puedes ayudar? ¿Cuál sería el tema central en ese texto? ¿Cuál sería el tema central? O sea, el tema más un aspecto específico. Lo vamos a pintar ahí de rojito esto. Y vamos a pintar esto de azulino, no sé, puede ser un azulito por aquí. Tema central es igual al tema más un aspecto específico. ¿Cuál es el tema? El tema es el sujeto principal, Ajax. Este es claro, Ajax. Ajax es... No me digas que el león que no se pudo comer a la res es el tema central. Es el tema. No, esta es la introducción. Ajax. Y todo lo que está resaltado se refiere a Ajax. Mira, su escudo, ¿de quién? De Ajax. El héroe, ¿quién es? Ajax. No llegaron a alcanzarlo. ¿A quién? A Ajax. Listo, no se hable más. ¿De qué o de quién me hablan? De Ajax. Entonces, el tema es Ajax. Claro. El tema es el héroe, ¿no es cierto? Héroe, esta máquina, el héroe Ajax. ¿Qué te parece? El héroe Ajax. Listo. Ahora, ¿cuál es el aspecto específico? Espérame que... específico. Tengo una... El aspecto específico, vamos a poner el aspecto específico. A ver. Específico. Ya está. ¿Cuál es el aspecto específico, chicos? Como el león. ¿Qué pasó con Ajax? A ver, ¿qué pasó con el león acá al inicio? ¿Se tuvo que retirar o no? Se tuvo que retirar. Porque no podía entrar al redil. Ya, esto es lo que más o menos me está diciendo aquí. Como el león. Tuvo que retirarse Ajax para que no le alcance la... ¿Y se retiró?
Podemos decir entonces que el aspecto específico acá sería una retirada de Ajax, ¿sí? Una retirada de Ajax, ¿no es cierto? Porque dice aquí, Ajax, hijo de Telamón. El héroe Ajax, vamos a poner así. Ajax, hijo de Telamón. Ya está. De Telamón. Hijo de Telamón. De Telamón. Telamón, no, Telamón. Ahí está. Y yo te diría que el aspecto específico es, a ver, ¿cómo se retiró Ajax? ¿Sí? Porque mostraba a veces troyano y otra vez proseguía su retirada, acá dice, ¿no? Y otra vez se proseguía su retirada moviéndose de cuando en cuando para impedirles que llegasen hasta las naves. Por esto aparecía su escudo enorme, poblado de dardos y de lanzas, que en él, claro, él se tuvo que retirar. Se tuvo que retirar de la escena, porque, como te das cuenta, acá los troyanos, tenemos que inferir, los troyanos lo estaban venciendo. No lo mataron, pero tuvo que retirarse. Retirada penosa. Retirada. Así como el león. Retirada penosa de Ajax, hijo de Telamón. Entonces, chicos, ahora sí, respondiendo. ¿El tema central cuál sería? El tema central. A ver, el tema central. No es un texto fácil, ¿ah? Pero miren, lo hicimos con el análisis. ¿El tema central cuál sería? Acá lo tengo, acá se lo voy a escribir. Acá se lo voy a escribir. A ver. Acá se lo voy a escribir. El tema central sería esto, muchachos. Ese sería el tema central. La penosa retirada de Ajax, Telamonio o hijo de Telamón. Ese sería Ajax, hijo de Telamón. ¿No? De Ajax, hijo de Telamón. Hijo de... en mayúscula. Hijo de Telamón. Bueno, este es relativo, ¿ah? Porque si yo tengo alternativas, de repente no me dice Ajax, hijo de Telamón, sencillamente el héroe Ajax, ¿no? Es relativo. Pero esta sería la respuesta, muchachos. Correcto. La penosa retirada de Ajax, hijo de Telamón. De repente, cuando leímos la primera vez, no lo entendimos muy bien, porque es un texto así como que poético, ¿no? Pero después con el análisis lo entendemos mejor. A ver, chicos, te dejo, este texto es más chiquito, te dejo solito con el ejemplo del texto B. A ver, ustedes solitos, a ver, ¿qué dicen? ¿Qué te pide la idea principal? ¿Sí? ¿Está bien? A ver, 5 minutos. A ver, háganlo ustedes, a ver qué me dicen. A ver, chicos. 5 minutitos, vamos. Voy a silenciar ya porque por aquí algunos... 5 minutitos, a ver, háganlo ustedes. ¿Cómo estamos? Un texto corto, pero ahí, ¿no? ¿Qué tal? A ver, ¿qué tal nos fue? Yo les hago recordar, a ver, la parte teórica que nos dice, mientras que ustedes van cuadrando la idea, ¿no? ¿Qué cosa tenemos que recordar? Que la idea principal puede estar en cualquier parte del texto, número 1. Que la idea principal puede estar implícita o explícita. Es decir, puede estar escrito o lo tendremos que deducir. Y sobre todo, la idea principal viene a ser esa idea eje del texto. Quiere decir que todas las demás ideas giran en torno a esa idea principal. A ver, entonces, ¿cómo hallamos la idea principal? ¿De qué está hablando? ¿No? ¿Está hablando de qué? Dice, no sabemos con qué vínculo los antiguos retenían a los planetas en los espacios libres
Y, a ver, chicos, antes de seguir leyendo, ustedes pueden escribir en el chat la idea. A ver, quisiera leer, ¿no? A ver, ¿qué creen ustedes? ¿Cuál es la idea principal? ¿Ya? A ver, vayan escribiéndolo porque podemos hacer ese ensayo, ¿ya? Podemos ir haciendo ese ensayo. ¿Correcto, chicos? A ver, entonces, dice aquí, y enseñaron que apartados continuamente de la trayectoria rectilínea giran regularmente en sus órbitas, o sea, los planetas. Creo que para explicar esto se inventaron las esferas sólidas. Los filósofos más recientes o piensan que son los vórtices, como Kepler o Descartes, o algún otro impulso o principio de atracción como Borelli, Hooke y otros de entre los nuestros. Por la ley primera del movimiento, es absolutamente cierto que se requiere alguna fuerza. ¡Ey! Esto es importante. ¿Una fuerza para qué? Para el movimiento de los planetas. Por la ley primera del movimiento, es absolutamente cierto que se requiere de alguna fuerza. O sea, todo lo que está hablando el autor, ¿no? Dice, no sabemos con qué vínculo los antiguos retenían a los planetas en los espacios libres y enseñaron que, apartados continuamente de la trayectoria rectilínea, giran regularmente en sus órbitas. Ahí está. Esto de acá. ¿Cómo hacen los planetas para que giren en sus órbitas? Estamos hablando de los planetas, ¿ok? Estamos hablando de los planetas. Muy bien. Ahora, todas estas ideas que estoy resaltando son ideas que me van a llevar a inferir, porque lo que yo veo es que en este texto la idea principal la tengo que inferir, ¿no? Si tú ya leíste el texto, te vas a dar cuenta que la idea principal la tenemos que inferir. Están hablando de los planetas, de cómo giran regularmente en sus órbitas, quién los hace girar en sus órbitas. Y dice el texto, por la ley primera del movimiento, es absolutamente cierto que se requiere alguna fuerza para que giren. Es nuestro propósito explicar, porque la palabra elucidar significa explicar, su cantidad y propiedades e investigar matemáticamente los efectos en los cuerpos en movimiento. Por tanto, dice, ¿ves? Es importante también los conectores. Por tanto, para no determinar su especie de manera hipotética, o sea, para que esto que estamos hablando no sea una hipótesis, la hemos denominado centrípeta. Ah, mira, ya le puso nombre. Esa fuerza que hace que los planetas giren en sus órbitas, y el autor del texto dice, para no caer en una situación hipotética, la hemos denominado, o sea, se le ha puesto un nombre, la hemos denominado centrípeta, con un nombre genérico, o sea, para decirlo en general, centrípeta, por cuanto tiende a un centro, o también, tomando el nombre del centro, circunsolar a la que tiende al Sol, circunterrestre a la que tiende a la Tierra, circunjovial a la que tiende a Júpiter, y así Saturno o Saturnal, si es Saturno, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la fuerza. Chicos, este texto no tiene la idea principal explícita, porque en ninguna parte del texto puedo decir, esta idea es la principal. No. Este texto tiene la idea principal implícita. ¿No es cierto? ¿Y de dónde lo voy a sacar, profesor? De las ideas del mismo texto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Al momento de ir leyendo, tenemos que ir subrayando las ideas importantes. ¿De qué me está hablando el autor del texto? Me está hablando de una fuerza que hace un movimiento, el movimiento que hacen los planetas en sus órbitas, y que el autor le ha puesto nombre a esa fuerza. Le ha llamado centrípeta, ¿correcto? ¿Cuál sería entonces la idea principal? Acá ya la tengo, te la voy a poner. Aquí está. El movimiento de los planetas requiere de una fuerza, ¿correcto? Llamada centrípeta. Esa es la idea principal, muchachos. Y tú me dirás, profesor,
Esa idea no está en el texto en forma explícita. No, pues, no está explícito. Pero lo podemos inferir. Entonces es una característica de la idea principal que la podamos inferir. Ahora, yo te pregunto, dime si esto que te he compartido, esto que acabamos de escribir, lo vamos a poner en un cuadrito. Dime si eso no es de lo que está desarrollando el autor del texto. Está hablando de una fuerza, ¿no? Que hace que el planeta tenga movimientos. Esa fuerza se llama centrípeta. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? De repente hay algo que no te quedó claro todavía, profesor, pero ¿y esta idea por qué no puede ser? ¿Sí? Sí, me están escuchando, ¿no, chicos? No me han dejado, ¿no? Ok. Profesor, ¿Sí? Dime, profesor, Evelyn. disculpe, ¿por qué Dime. no podría ser como idea principal el propósito del hombre es el conocimiento y la fuerza del movimiento? Porque en la parte inicial, bueno, nos habla de algunos filósofos que desde entonces trataban de darle explicación, ¿no? Cómo los cuerpos se mantenían, y luego en una parte incluso dice que es nuestro propósito elucidar su cantidad, entre otras cosas. ¿Qué ese no podría ser la idea principal? Muy bien, Evelyn, muchas gracias. A ver, te lo contesto de esta manera. Si esa idea que tú propones fuera una alternativa, sería una alternativa fuerte, pero no sería la alternativa correcta. Y yo te digo por qué la idea principal sería así como yo se las propongo. Porque la idea principal es aquella que organiza todo el texto. Ahí quiero decirles algo. Cuidado que en las opciones nos pueden venir de repente alguna idea compatible con el texto. Sí, pero para que sea, pero esa no es la idea principal. Muy bien la participación de la señorita Evelyn, creo que se llama, creo que no sé si vi mal. Evelyn, ¿no? Sí, muy bien. Evelyn, te agradezco tu pregunta, porque me permites ampliar un poquito más esto. La idea principal no es, cuando me pidan la idea principal, no me están pidiendo la idea compatible. Una idea compatible puede ser cualquiera de esas. La idea principal es la idea más importante, la idea eje. Y entonces la idea eje es justamente aquella idea que me diga, mira, te voy a decir, de repente, no así como yo te lo he puesto, pero en forma parafraseada puede ser. ¿Cómo yo voy a ver, ¿cómo voy a construir mi idea principal cuando sea inferencia, como en este caso? ¿Cómo la construyo? Mira, con las palabras claves. Con las palabras claves. Lo que te he dicho es cierto, pero te faltó un detalle, mi querida Evelyn. Te faltó un detalle a lo que tú me acabas de decir. Te faltó la palabra centrípeta. Porque el autor del texto lo dice. Mira lo que es subrayado. Dice que hay una fuerza que impulsa los planetas. Dice que por la ley del movimiento es absolutamente cierto que se requiera alguna fuerza. Pero todavía no le pone nombre. Entonces, más adelante dice ponerle un nombre. Para no caer en una situación hipotética, a esa fuerza la vamos a llamar centrípeta. Y la vamos a llamar centrípeta con un nombre genérico. Pero lo que nos está diciendo el autor es, hay una fuerza que impulsa a los planetas, que le da movimiento. La vamos a llamar centrípeta. Porque es un nombre genérico y porque hace el movimiento de los planetas tengan este movimiento, ¿no? Tomando el nombre del centro, circunsolar al movimiento que tiene el Sol, circunterrestre a la que tiene la Tierra. O sea, esos movimientos le va a poner centrípeta. Por eso yo le digo, vamos a utilizar las palabras claves para armar la idea principal. Cuando la idea principal se hacía, movimiento, palabra clave. Planetas, palabra clave. Fuerza y centrípeta. Son 4 palabras claves. Esas 4 palabras
tiene que estar de todas maneras dentro de la idea principal. Por eso que decimos que la idea principal entonces tiene que ver con esto, ¿no? El movimiento de los planetas, ya yo le he puesto la palabra requiere, ¿no? Porque es una pregunta abierta. Si fuera una alternativa ya establecida, definitivamente hay algo que no puede dejar de venir, que son las palabras claves del texto. Repito, las palabras claves del texto: movimiento, planeta, fuerza y la palabra centrípeta, porque ese es el nombre que le pone el autor. No sé si te lo expliqué bien, mi querida Evelyn. No sé Sí, profesor, lo que podría entender es de que entonces como que la idea principal es como un resumen muy extracto, es un mini extracto de todo. El texto lo podría poder considerar algo así. Ay, ay, ay. Otra vez tengo que agradecerte tu pregunta, Evelyn. Otra vez tengo que agradecerte tu pregunta, porque me permite decir algo adicional. La idea principal no es el resumen del texto. Cuidado con eso. ¿Sabes qué cosa es el resumen del texto? Otro tipo de pregunta que también viene en los exámenes de admisión, que se llama frase resumen. O sea, una cosa es cuál es la idea principal del texto y otra pregunta es cuál es la frase que sintetiza el texto. Ahí sí estamos hablando de una frase resumen, o sea, las ideas que resuman el texto. Ahí sí, dentro de esa frase resumen sí está la idea principal. Pero la idea principal no es el resumen del texto, sino, como te digo, es la idea en la cual, medular, ¿no? Es la idea en la cual las demás ideas, ¿no es cierto?, van a hablar de esta. No es lo mismo que hacer resumen, ¿ah? Ahora, que si tú me dices que para que haya un resumen tiene que estar la idea principal, sí, pues obviamente. Pero no es lo mismo el resumen que la idea principal, ¿no? La idea principal, repito, y no es el resumen del texto, sino es la idea que en todo caso presenta el aspecto medular del mensaje. Esa es la idea principal, ¿no? Y te digo, te agradezco la pregunta porque hay una muy parecida a la idea principal, que es la frase que sintetiza el texto. Ese sí es resumen, ¿no? Y es justamente lo que vamos a ver en el texto, en el ejemplo C, pero creo que ese texto lo podemos dejar como para practicar, para avanzar un poquito más, porque lamentablemente el tiempo, bueno, tenemos tiempo ahorita, está chévere, pero podemos ir avanzando, o justamente leemos el texto del ejemplo C, mejor, porque justo, creo que sí, vamos a leer el texto C, ¿qué te parece? Porque justo es la pregunta de la frase que sintetiza el texto, o sea, para hallar la frase resumen, tenemos que hallar la idea principal de todas maneras. No sé si hay alguna otra pregunta, chicos, con toda confianza. O pasamos a la lectura del texto C, entonces. ¿Sí? Chicos. Muy bien. ¿Sí? Muy bien. Entonces, listo, chicos. ¿Qué te parece si hacemos lo mismo? 5 minutitos y trabajamos el texto T. Se lo dejo para hacer una primera lectura que hagan ustedes. Yo voy a silenciar mi micro y 5 minutos hagamos la lectura. La que me hizo la señorita Evelyn. Y aquí, y si de repente, con la explicación que le di a Evelyn, de repente no la convencí, yo creo que con la resolución de esta pregunta va a quedar convencida, mi querida Evelyn. ¿Por qué? Porque este tipo de pregunta sí involucra un resumen del texto. Aquí sí, porque cuando nos preguntan la síntesis del texto, es una pregunta clásica de examen de admisión, ¿ah? Cuando nos preguntan por la síntesis del texto o el mejor resumen, como en este caso, o correcto, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Algo parecido con la idea principal. Tenemos que subrayar
las ideas fuerza. Y tú me preguntarás, profesor, entonces, ¿dentro de la frase resumen tiene que estar la idea principal? Por supuesto. Es más, me atrevo a ponerle una formulita, si me lo permites. Si me lo permites, me atrevo a poner una formulita. Mira, vamos a ver. Una formulita para ya la frase resumen, ¿ya? La frase resumen podría ser así. A ver, frase, a ver, en mayúscula, ¿ya? A ver, frase, resumen. Ay, resumen. Frase resumen. Y a ver, ¿qué pasa con la frase resumen? La frase resumen es igual. ¿A quién puede ser igual? A la idea. De todas maneras, tiene que estar de cajón, como quien dice. El invitado esencial tiene que estar, ¿no? Como en una orquesta de salsa, en una orquesta no digital, ¿eh? Una orquesta con instrumentos. En una orquesta de salsa tiene que estar los timbales. Sí, definitivamente. ¿No es cierto? ¿No? O en el fútbol tiene que estar la pelota. Una cosa así. Ya. La frase de resumen es igual a la idea principal más quién, más un dato, y ahí donde yo te voy a decir, que la idea secundaria es importante. Porque para hallar la frase resumen, yo tengo que hallar la idea principal más un dato secundario, pero un dato secundario, no cualquier dato secundario. ¿Eh? Un dato secundario importante. Un dato secundario importante. ¿Ya? Ahora, ¿qué significa dato secundario importante? Espérame, que te lo tengo que decir. Dato secundario importante. Vamos a ponerle este color y le vamos a poner... Ahí está. Podríamos decir que la frase resumen es así. La idea principal, ¿no es cierto? Espérame, la frase resumen le vamos a cambiar de color. La frase resumen que sea negro nada más. La frase resumen sería la idea principal más el dato secundario importante. O sea, un dato secundario, una idea secundaria que de todas que están en el texto refuerzan a la idea principal. Entonces, ustedes leyeron el texto C, ¿no? Están hablando... Ah, ojo, que para hallar la idea principal tengo que hallar el tema primero, obviamente. Entonces, el tema, ¿de quién me están hablando? Me están hablando de Lavoisier, ¿no es cierto? De Lavoisier. Me están hablando de él como un gran investigador. Ustedes han leído todo el texto, que me parece que está muy interesante. Y que, ¿qué hizo Lavoisier? ¿No? Antoine Lavoisier dice conocido en la historia de la ciencia como el gran gestor de una revolución sin precedentes en el campo de la química. Él hizo una gran revolución, Lavoisier, este de aquí, el de acá. ¿Qué cosa hizo? Es conocido en la historia de la ciencia como el gran gestor de una, dice, gestor de una revolución en el campo de la química. Importante, ¿ah? Como acota Bernard Cohen, ya ese es un rasgo secundario, ¿no es cierto? Ya esto de acá es secundario. Por ello, la obra de Lavoisier es un ejemplo paradigmático de la revolución de la ciencia. Muy bien, ¿qué pasó aquí? Lavoisier estableció una armónica simbiosis, una combinación entre teoría y medición, al llevar a cabo los primeros experimentos químicos realmente cuantitativos con el fin de evaluar las doctrinas químicas vigentes de la época. Mira de acá, esto de aquí lo vamos a ir subrayando. Fue plenamente consciente de la necesidad de hacer un viraje radical. Ojo, viraje radical. Todos aquellos que buscan una revolución es un cambio radical, ¿correcto? Los que hacen, los que buscan un cambio nada más del sistema, a eso le llaman, no le llaman revolucionarios, sino reformadores. Pero al que quiere hacer un cambio radical, se le dice revolucionarios. Y Lavoisier fue un revolucionario de la ciencia química. ¿Por qué? Porque hizo algo que todo el mundo pensaba que
que era lo que decían los antiguos, pero él se atrevió a cambiar una antigua teoría que todo el mundo pensaba que era correcta, pero él no. Él se atrevió y dijo, no, eso no es así. Por eso que su cambio fue total. Dice, en el dominio de la química, por ello se suele decir que fue un científico en busca de una revolución. Esto, científico en busca de una revolución, ya no lo pongo porque ya lo hemos puesto que es un científico. Dice, quería repetir uno por uno los experimentos llevados a cabo antes de él para comprobarlo, ¿no? Para saber si es cierto o no es cierto y cuál es el error. Brindó las primeras pruebas rigurosas y fehacientes para establecer la ley de la conservación de la materia. Algunos de los experimentos más importantes de Lavoisier examinaron la naturaleza de la combustión, ¿no? Así como el papel del oxígeno en la respiración de los animales y las plantas. En su monumental Tratado Elemental de la Química, esta es la obra de Lavoisier, esta es su obra. Lavoisier definió operativamente el concepto elemental como una sustancia simple en este texto, ¿no? Que no se puede dividir mediante ningún método de análisis químico conocido, y elaboró una teoría de la formación de compuestos a partir de los elementos. De esta manera perfiló una mejor intuición de Robert Boyle, avanzaba el químico escéptico. ¿Se puede aquilatar la naturaleza revolucionaria del trabajo de Lavoisier si consideramos que los viejos teóricos del flogisto, como Joseph Priestley, sostenían el carácter compuesto de los metales a la luz de la siguiente fórmula? Cal más flogista es igual a metal. Pero Lavoisier dijo sí. Lavoisier propuso correctamente que los metales eran elementos y que el oxígeno, no el inexistente flogisto, ¿no? Entonces, es el agente crucial, o sea, es el oxígeno, no es el flogisto como se pensaba, sino que era el oxígeno el agente crucial en los procesos de combustión. Es el oxígeno, decía Lavoisier, el oxígeno es el agente esencial en la combustión, en la calcinación y en la respiración. Eso es lo que dijo Lavoisier, que en esa época no se aceptaba esa idea. Estaba yendo en contra de lo que los científicos antes que él habían dicho. Sin embargo, quien hizo una gran revolución en la ciencia fue más bien conservador. O sea, él hizo una buena revolución en la ciencia. En la ciencia cambió lo que se tenía en ese momento. Fue revolucionario en la ciencia, pero conservador en la política. Esto también es importante, muchachos. Eso también es importante. Lavoisier como científico fue revolucionario, dice el texto, pero fue conservador en la política. Todo lo contrario, ¿no? Es más, dado que fue comisario del Tesoro de la monarquía francesa cuando triunfó la revolución, fue arrestado y juzgado sumariamente por el tribunal y fue condenado a morir guillotinado. Claro, lo que pasa es que Lavoisier, ya entrando un poquito en el plano político, Lavoisier no fue revolucionario. Si él hubiese sido revolucionario en la política, no lo hubiesen matado seguramente, ¿no? Pero fue conservador de la política francesa. Pero como triunfó la Revolución Francesa, entonces a todos los que estaban en contra de la revolución lo mataron. Y lamentablemente, mediante un juicio sumario, ¿no? Lo condenaron a muerte y fue asesinado, pues. Dijeron, ¿no? Como dice Lagrange, bastó un segundo para cercenar esa noble testa o cabeza de Lavoisier, pero pasarán muchos años, cientos de años, antes de que nazca otra cabeza igual. Entonces, muchachos, ese texto, ¿cuál sería la frase que sintetiza mejor lo planteado? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Ir subrayando las ideas importantes. Lavoisier fue un científico revolucionario en su época. Revolucionario. Cambió la teoría del flogisto, ¿no es cierto? Pero también, ojo, en esta frase resumen, tiene que haber dos aspectos de Lavoisier. La alternativa que no lo tenga no puede ser respuesta. ¿Cuáles estos dos aspectos de Lavoisier? Científico y político.
científico revolucionario y político conservador. ¿Correcto? Eso es, ahí podemos decir que está la frase que sintetiza el texto. Entonces, chicos, ¿qué me dicen ustedes? ¿Cuál sería la clave en ese texto? ¿Qué marcarías? A ver, ¿quién me dice? Cuéntame. Ahí en el chat. Dígame. La B, profesor. ¿La qué? La letra B. La B de beso. La B de beso. Yo escuché la E de enano. La B de beso. Me parece interesante. Dime, ¿la B tiene lo que habíamos visto entonces? A un Lavoisier químico, científico revolucionario y político conservador. A ver, vamos a ver. Vamos a leer una por una. La A. A ver, ¿se puede calibrar el ingente peso de la revolución científica de Lavoisier si consideramos que los teóricos del flogisto sostenían que los metales eran sustancias compuestas? Ya están hablando de ideas, acá son ideas secundarias. Ni siquiera están mencionando a Lavoisier como científico revolucionario, ¿no? Nada. La A no puede ser. La B. Aunque conservador en la esfera política, bien, Lavoisier es una figura paradigmática. Ah, paradigmática, sí. De la revolución científica. Correcto. Porque refutó la teoría del flogisto. Sí. Apuntaló una nueva visión basada en la oxidación, para lo cual recurrió a la combinación. Muy buena respuesta. Muy buena respuesta. Esta es la respuesta. Muy bien. Sí, esa es la respuesta. Ahora, si gusta, vamos a leer la C, la D y la E para descartarlas, ¿ah? Dice, la gesta científica de Lavoisier, ya, habla de Lavoisier científico, correcto. Consistió en llevar a cabo una verdadera simbiosis entre teoría y medición, con la cual pudo enterrar definitivamente una manera de hacer ciencia, que consistía en apelar a la intuición y eliminación. Ya, muy bien, pero ¿dónde está el Lavoisier político? No lo dice, no puede ser frase resumen. Vamos con la D. Lavoisier ocupa un puesto de privilegio en la historia de la ciencia. Ya, muy bien. Porque en su tratado elemental de química, sí, logró una verdadera definición operativa de elemento, con lo cual superó las limitaciones de un químico. Oh, pero ¿dónde está Lavoisier político? Chao, la D. La E. Antoine de Lavoisier es considerado como un científico, ¡qué buena la E! Científico revolucionario, porque fue el primero en descubrir el papel del oxígeno y sobre la base de tal magno descubrimiento pudo refutar definitivamente una vieja. ¡Qué buena es la E, chicos! Pero le falta algo. ¿Te diste cuenta? Le falta Lavoisier como político. Entonces, con toda seguridad, la respuesta correcta es la B. Así hallamos nosotros la frase resumen, muchachos. ¿Ya? Importante lo que les dije. Todos estos datos es importante. Es pregunta obligatoria de examen de admisión. Muy bien, muchachos. Seguimos. ¿Alguna pregunta? Estoy empilado, ¿ah? Ay. Este niño me tiene loco. ¿Alguna pregunta, chicos? Evelyn, ¿qué dices? ¿Qué dices? ¿Estamos de acuerdo con la B? Sí, profesor. La B, Muy era mi bien. clave también. También, muy bien, Evelyn. Muy bien, chicos, les propongo un texto. Les propongo, dejemos un ratito el texto mixto, y les propongo el texto 2. ¿Qué les parece? Les propongo el texto 2. Interesantísimo, ¿ah? Para practicar lo que es el tema central, para practicar lo que son las ideas incompatibles también, ¿ya? Entonces, ¿qué te parece? Les propongo la lectura y el desarrollo del texto 2. Te dejo un tiempo, ¿sí? Para leerlo, y luego lo vamos a resolver juntos. Ahí. Te dejo un tiempo para darle una primera lectura y una segunda lectura de análisis y resolución. ¿Qué te parece? 5 minutos. Vamos. Vamos, muchachos. Vamos a leerlo. Te lo dejo para que lo resuelvas todo tú solito. 10 minutos. Ahí. ¿No? ¿Qué dicen? Y me resuelves todos los ejercicios. 10 minutos.
A ver, vamos con la resolución del texto 2, entonces. Vamos, muchachos. Entonces, ¿ya? Bien. He estado ahí respondiendo algunas preguntitas que me están mandando por el privado. Eso es bueno. Los invito a que me pregunten, a que me hagan todas las consultas del caso. Yo con mucho gusto estoy ahí para resolverlas, ¿ok? Listo. También tengo entendido que hay algunos chicos que ya terminaron y entonces vamos a trabajar este texto. ¿Qué te parece? ¿Ya? Es un texto muy interesante. A ver, vamos a ver. Me ayudas con las respuestas. ¿Ya? Lo pones en el chat. Lo pones en el chat. Me vas ayudando con las respuestas. Te voy a compartir la pantalla en la cual he estado trabajando el texto. Y mira, te lo voy a compartir. Ahí está la pantalla en la cual estoy trabajando el texto. Lo he leído 2 veces. Una primera lectura de exploración. Y en la segunda lectura lo he comenzado a analizar. Y entonces he sombreado, ¿no?, las partes más importantes de este texto y me he dado cuenta de un detalle, ¿no? Cuando nosotros leemos el texto de esta manera analítica, y chicos, un consejo, te lo digo de corazón, por la experiencia que tengo como profesor preuniversitario de muchos años, tú practicas esto continuo, porque esta es una práctica constante y diaria, yo te aseguro que vas a tener la rapidez, vas a tener la habilidad verbal que requieres para poder leer y analizar el texto sin problemas, porque muchas veces me han comentado, ¿no? Profesor, si yo le hago la técnica del sumillado, del subrayado, me voy a demorar mucho el examen de admisión, se me pasa el tiempo. Pero es que eso lo haces en el mismo momento. Nosotros tenemos que llegar practicados al examen, ¿ya? Y estoy seguro que practicando vas a lograr más rapidez en la comprensión lectora. Mira, por ejemplo, aquí yo ya tengo el texto leído y me he dado cuenta, ¿no es cierto?, al leer el texto, que cuando me preguntan, básicamente el texto trata, esa es una pregunta por quién, ¿te acuerdas? Esta es una pregunta por quién, muchachos. ¿Por él? ¿Por el tema? Esta es una pregunta por el tema central, ¿recuerdas? Esta es una pregunta por el tema central. A ver, lo vamos a pintar. Claro, es una pregunta por el tema central. Esta es una pregunta por el tema central. ¿Y cómo llamamos el tema central? Tema más aspecto específico, ¿correcto? Muy bien. Entonces, tema. ¿De quién están hablando, muchachos? Básicamente, en todo el contenido textual, ¿de quién me están hablando? Del Apolo 11. ¿Correcto? Muy bien, ya me están pasando su respuesta. Claro, me están hablando del programa espacial Apolo 11. De eso me están hablando. ¿Y qué me dice de ese programa espacial de Apolo 11? ¿Que fue así nomás? ¿Fue una cosa que nadie se acuerda? ¿O fue muy importante y trascendente? El autor del texto considera que el programa, no hubo otro como el programa espacial Apolo 11. Entonces, el tema, programa espacial Apolo 11, y el aspecto específico, sí, tienes la razón. Le voy a cambiar de color para que no se... Vamos a ponerle este verdecillo. Tienes razón. No, si no le ponemos el rojito, pues, así. Listo, tienes razón. La respuesta es la trascendencia del programa espacial Apolo 11. De eso está hablando el autor básicamente. Así es. ¿Ves? Fácil. Muy bien. Vamos con la número 2. En el texto habla de numerito de circo. Aquí en el texto yo le he puesto con rojito. Los detractores, los críticos del Apolo 11, como los soviéticos, ¿no?, dijeron que iba a ser importante. Eso fue un montón de huellas y banderas en la luna. Eso fue un numerito de circo. A ver, según lo que tú has entendido, ¿qué significa numerito de circo? Ah, te escucho. La B, me ponen aquí, la B. Es una escena.
Discrepo un poco, a ver, eso es bueno, la discrepancia. Es una escena, es una escena. Yo creo que es una escena. A ver, ¿quién me explica por qué es una escena? Porque, a ver, es una escena. Y no puede ser la D, es una dramaturgia. A ver, digo yo, es una escena. ¿Y por qué no puede ser una dramaturgia? A ver, te digo, los que me han puesto la B, a ver, ¿alguien me puede abrir su micro, por favor, de los que han puesto la B? ¿Sí? De los que han puesto la B. Yo te digo, ¿por qué puede ser una dramaturgia? Me voy al diccionario, mira, me voy al diccionario y la palabra, espérame, la palabra dramaturgia, a ver, dice, a ver, ¿qué cosa será de la dramaturgia? Relativo al teatro, ¿no? A ver, vamos a ver. ¿Qué es la dramaturgia? ¿Ha buscado la dramaturgia? A ver. La dramaturgia es relativa a ver, espérenme un momentito, a ver. Dramaturgia, ¿sí? Dramaturgia, ¿qué cosa es? No me carga nada. Dramaturgia, dice, preceptiva que enseña a componer obras dramáticas, concepción, miren lo que dice, concepción escénica para la representación de un texto dramático. Para la representación de un texto, ¿ya? O sea, conjunto de obras dramáticas, ahí está, bueno, esa es dramaturgia. No sé, ¿qué dicen ustedes? Esa es dramaturgia, según lo que... Entonces, yo creo que el numerito de 5... A ver, vamos a leer qué es lo que connota. A ver, vamos a ver. Porque dice, el Apolo no derrotó al régimen soviético que se las arregló... Perdón, dice, el Apolo no derrotó al régimen soviético que se las arregló para durar un par de décadas más. A los críticos del programa les gusta decir que solo sirvió para dejar un montón de huellas y banderas. O sea fue como que lo que pasa es que la palabra escena me parece muy general, ¿no? Porque el decir que, a ver, los señores del programa Apolo, ¿cuál es su mérito? Si solo fueron a poner, a pisar el suelo lunar, a dejar huellas y a poner banderas. Ya, esa es una actuación. O sea, lo que quieren decir los críticos es, mira, los señores del programa Apolo, lo único que han hecho es actuar. Lo único que han hecho es actuar, ¿no? Nada más. Por eso que le dijeron, es un numerito de circo. O sea, es una escena, sí, pero al decir escena, es muy, muy impreciso. O sea, fueron a actuar, en otras palabras, ¿no? Por eso que la respuesta, chicos, a este ejercicio no es la palabra escena, es la palabra numerito de circo, sería como una representación teatral, como una dramaturgia. Eso. O sea, la expresión es un numerito de circo, connota una dramaturgia, o sea, una actuación, ¿no? Eso es lo que sería la respuesta de la número 2. En la número 3, resultaría incongruente. ¿Qué sería incongruente? Fue algo correcto. Fue incongruente. Fue incongruente. Correcto, sí, es cierto. Es cierto. Incongruente fue... Incongruente es... ¿Fue algo espectacular? Sí. Pero no fue prescindible. Claro, esa es la respuesta, ¿no? Esa es la respuesta. Muy bien. Fue algo espectacular. Eso es compatible. Pero ¿cuándo lo hace incompatible la C? Que dice que fue prescindible. La palabra prescindible es que lo deja, no tiene importancia. Y según lo que hemos leído, o sea, para el autor del texto del programa Apolo fue trascendental, pues. ¿Cómo va a ser prescindible? Muy bien. La C. Dime, la 4. Si los soviéticos hubiesen logrado pisar la luna antes que los estadounidenses, ¿cuál sería la respuesta, chicos?
La D de dedo. Habrían logrado una gesta memorable. Ajá. Habrían logrado una gesta memorable. ¿Sí? El programa Apolo fue una gesta memorable. Si los soviéticos lo hubiesen hecho antes, hubiese sido una gesta memorable también. Es correcto. Es correcto. Es correcto. Muy bien. Muy bien. Y la última. Es claro que para el autor, poner un hombre en la luna en el siglo XX, ¿qué cosa significó? Es claro que para el autor poner un hombre en la luna en el siglo XX significó un acontecimiento excepcional. Correcto, muchachos. Excepcional, pues, significa que fue un acontecimiento fuera de lo, digamos, sin precedentes, ¿no? Sin precedentes, un acontecimiento sin precedentes. Muy bien, muchachos. Muy bien. A ver, acá tenemos un textito un poquito más largo. Ajá. Listo. Nos queda un tiempo. A ver, no sé si hay alguna pregunta. Chicos, muy bien, han trabajado el texto 2. Y para cerrar la clase, podemos trabajar el texto 1, que es un texto mixto. ¿Sí? Pero ya en este caso, lo leen y te dejo las respuestas. ¿Qué te parece? ¿Ya? Ah, ya. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa para cerrar bien la clase, chicos. Ya que hemos practicado la síntesis del texto. Vamos a leer el texto con el tiempo que nos queda de clase. Yo, por mí, no hay ningún problema si nos pasamos un par de minutitos más, pero tampoco quiero abusar. Leo el texto 1, leemos el texto 1 y respondemos sobre todo la 1, que es la síntesis textual. ¿Recuerdas que acabamos de hacer la síntesis textual? Ya, listo. Entonces respondemos, ¿ya? Listo, chicos, vamos. Vamos con la resolución del texto 1. Vamos. Y con eso cerramos la clase.
Ok, chicos. Me pedían algunos chicos si les puedo pasar las claves del texto 3. Claro, claro que sí. Pero yo lo que te aconsejaría es que anotes las claves aparte para que lo puedas terminar de leer y luego lo puedas comparar. ¿Ya? Te dejo las claves del texto 3. Muy bien. Y también te dejo las claves del texto 1 entonces, pero primero quería trabajar contigo brevemente lo de la síntesis del texto. Entonces, obviamente que el texto está hablando de la diabetes, básicamente las afecciones, que es un problema de salud, ¿no? Pero que no solamente le corresponde a los ciudadanos, sino también le corresponde al Estado. También le corresponde al Estado. Las políticas del Estado son importantes para poder controlar la diabetes en sus ciudadanos. Entonces, estas dos características tiene que tener la frase de resumen. ¿Qué marcaste tú en la número 1? ¿Qué marcaste en la número 1? Porque habla de la diabetes, es cierto, pero que también involucra no solamente a las personas, sino también al Estado. ¿No es cierto? Muy bien. Han marcado la 1, la C. A ver, la C. Muy bien, la C. He visto que alguien ha marcado la A por ahí. Ahí está, muy bien. La mayoría lo ha marcado la C. Muy bien. Respuesta correcta, chicos. Respuesta correcta. Así es. Sí, a ver, vamos a poner esto más arriba. Respuesta correcta. Así es. ¿Tú, algunos de repente, sí, muy bien, lo has hecho bien? Respuesta es la C. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están hablando de la diabetes y la importancia de prevenirla, sobre todo. Eso es lo que está hablando básicamente el texto. Entonces, la mejor manera de prevenir la diabetes requiere de una perspectiva que contemple el ciclo vital e involucre a todos los sectores de la sociedad y del gobierno. Así es. Muy bien. Te digo las claves del texto A. Si no lo has terminado, anótalo aparte, por favor. La respuesta de la 2 es sana, es saludable. Sana es saludable. Sobre la base de la información ofrecida en infografía. Es incompatible, chicos, la D de dedo. Encuentra su origen en una crónica y aguda insuficiencia renal. No dice que sea de esa manera, que sea... encuentra su origen en una crónica y aguda insuficiencia renal. No, no, no. En el texto dice, a ver, y además están hablando de la diabetes, sino que la diabetes no encuentra en este sentido su... En la número 4, la clave de la 4 es la D de dedo, ¿ya? Falso, verdadero y falso. Y la número 5, pregunta de extrapolación clásica de San Marcos, ¿no? O clásica en examen de admisión. Si una política gubernamental sostuviera que la prevención debe restringirse a la esfera escolar, por considerar que es un ámbito donde se imparten los conocimientos más valorados. Miren, o sea, ¿qué pasaría si la información solamente fuera en el aspecto escolar? Pero entonces solamente le damos información y, digamos, damos información a los escolares. ¿Cómo prevenirla? Y pregunten, los que no somos escolares, las personas que no han terminado el colegio y que son padres y que trabajan, entonces la información no llegaría para ellos. Y si la información no llegaría para ellos, ¿cómo puede haber una política de salud que mejore su condición si es que ellos no están informados? Interesante la pregunta, ¿no? Muy bien, muy bien. La B de bueno, muy bien. Claro que sí. Incurriría en un error, pues. Obviamente. Incurriría en un error porque se estaría soslayando, es decir, se estaría dejando de lado. Se estaría dejando de lado otros entornos importantes. Claro, claro, claro que sí. Muy bien, chicos, muy bien. Te dejo las claves del texto 3, ¿sí? Te dejo las claves del texto 3, anótalo por favor, te la dicto. La 1, repito, si no lo terminaste, apúntalo aparte. Y si ya lo terminaste, de repente ya habías avanzado. La 1, enano. Es un texto contrapuesto dialéctico muy interesante. Vamos a trabajar textos dialécticos también, chicos. 1, enano. 2, beso. 3, casa. 4, dedo.
y 5 avión. Repito, ¿ya? 1 enano. Oye, pero ¿por qué no lo anoto aquí? ¿No? A ver. A ver, a ver. Pero ya lo estaba dictando. 1, lo que pasa es que este teclado... 1 enano, chicos, 1 enano, 2 beso, ya, 2 besos, espérame, y ahora sí, 3 casa, 4 dedo, 4 dedo, y 5 avión. 5 avión. Ahí está. Es un texto, como te decía, ahí está. Ahí te las paso. Ups, se las pasé a Evelyn. Bueno, Evelyn me lo pidió, la primera que me pidió. Ya, ahí está. Enviarlo para todos en la reunión. Ajá, ahí está. Ya. Listo, chicos. Las claves del texto 3. Ha sido un placer trabajar con ustedes, muchachos. Le agradezco a mi amigo Denis por darme esta oportunidad, ¿no? Lo único que les voy a pedir, ya y con esto mucho hablo, ¿no? Ya, profesor, váyase a descansar. Lo único que les voy a pedir es, han trabajado bien en el chat, ¿sí? Yo les pedía, no me gusta hablar solo, no me gusta trabajar solo. Han trabajado bien en el chat, me han hecho preguntas, pero me gustaría, no sé si es mucho pedir, me gustaría escucharlos un poquito más. Ábreme tu micro, porque he escuchado a Evelyn. Muy bien, Evelyn, con sus preguntas. ¿Se dan cuenta que las preguntas se enriquecen? Evelyn me ha hecho un par de preguntas que me ha permitido enriquecer lo que es la idea principal. Entonces, me gustaría escucharlos. ¿Ya, chicos? Nada más. Conmigo, Dios mediante, será hasta la próxima semana. Muchas gracias por aguantarme este par de horas. Ojalá que la información recibida haya sido muy útil. Y nada, pues chicos, esperando que la próxima semana sea mucho mejor. Gracias. Gracias, mi querido Denis. Yair, muchas gracias, mi hermano. Está muy bonita tu clase, de verdad. Bueno, entré a lo último, está muy didáctico, brother. Ya vamos a conversar algunas cositas de otros temas, no de la clase, otro tema que tengo mucho que conversar contigo, como cuando estábamos en lo presencial. ¿Está bien? Eso. Sí. Oye, y de ahí, ¿por qué no te pones una salsita, otro